Buenas noches, hermanos. Hoy vemos otras de las historias tristes en la vida del pueblo de Dios allá en el desierto del Arabá, cuando habían regresado de la tierra prometida, a las cuales no quisieron entrar por temor, por duda, por rebelión, por rechazo, por menosprecio. Ellos se fueron, pero sobre todo por falta de fe y por falta de obediencia, que son las únicas dos cosas que agradan a Dios, la fe y la obediencia. Y ellos mostraron otras cualidades más bien de tipo carnal, mental, político, etcétera, pero no fe ni obediencia, que son la base de toda espiritualidad. Bien, pues estaban de regreso prácticamente, cuando un grupo de líderes de la tribu de Leví, un grupo de tribus de levitas, se rebeló contra el Señor. La llaman la rebelión de Coré o la contradicción de Coré, que lo hemos leído por ahí, que viene hasta en los salmos, porque se hicieron salmos a raíz de esto. Y vemos la forma tan terrible como puede reaccionar un pueblo de Dios, incluso un grupo de líderes del pueblo de Dios. Y vemos la reacción del siervo de Dios, que era Moisés en este caso, pero vemos también la disciplina de Dios. Y al ver la disciplina de Dios, vemos la magnitud del problema real. Porque Dios es el que califica, Dios es el que disciplina, Dios es el que con su respuesta da una calificación a este acto. La rebelión de Coré o la contradicción de Coré. Vamos a leerla en algunos versículos de Números 16. Yo voy a ir brincando algunos, pero ustedes lo pueden seguir aquí en la pantalla. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelel, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y contra Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos, somos santos. Y en medio de nosotros está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes contra nosotros, contra la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, a los 250 que venían con él, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él, al que él escogiere, él los acercará para sí. Hagan esto: tomen incensarios, Coré y todo su séquito, y pongan fuego en ellos, y pongan en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Y esto les baste a ustedes, hijos de Leví. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no iremos contigo. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que fluía leche y miel en Egipto, para hacernos morir aquí en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente y nos mandas. Tampoco nos has metido a la tierra prometida, a una tierra que dicen que fluye leche y miel. Ni nos has dado heredades de tierras y de viñas. ¿Y también quieres sacarnos los ojos? No subiremos contigo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apártense de entre esta congregación y yo consumiré en un momento a este pueblo.
Pero ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla pues a la congregación y dile que se aparte al derredor de la tienda de Coré, de Datán y de Abinaram. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al sepulcro, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Fue tremendo, ¿no? Esta narración es impresionante. Tal vez el castigo más duro que Dios envió a su pueblo en el desierto. Mandar que la tierra se trague a familias enteras fue una orden de Dios, ¿no? Moisés quería salvar a la congregación, Aarón ni decía palabras, pero Dios dijo: apártense de ella porque morirán. Desierto. Ahora vamos a ver quiénes eran esos levitas que se rebelaron. Eran hijos de Coré, de Datán y Abiram. Juntaron unos 250 hombres. Todos levitas, todos llamados a servir por Dios. Pero se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, diciendo: todo el pueblo somos santos, ¿por qué te enseñoreas de nosotros? Quiero decir que estaban molestos contra el liderazgo de Moisés y la jefatura de Aarón. Había entre ellos envidia, había celo y había rebelión. Los tres son pecados espirituales. Los tres son manifestaciones de la carne. Los tres hablan de un espíritu enfermo, gravemente enfermo. Pero la rebelión no era exactamente contra Moisés y contra Aarón, sino contra Dios mismo, porque Dios mismo había nombrado a Moisés y a Aarón y los había usado poderosamente, ¿verdad? No los sacaste de Egipto, no nos has metido en la tierra que fluye leche y miel, y todavía quieres mandarnos y enseñorearte de nosotros. La contradicción de Coré. Habiendo ellos sido seleccionados como el pueblo santo, los hijos de Leví, que servirían en el tabernáculo, siendo hijos de Leví para servicio en el templo, desconocieron el lugar de Aarón y desconocieron el liderazgo de Moisés. Muchas veces se da que entre los líderes haya más rebelión que el resto del pueblo. Y los líderes, teniendo esa posición, teniendo ese prestigio, teniendo esa capacidad de jalar al pueblo, llevan al pueblo hacia un pecado mayor. Por eso es muy delicado el ser nombrado de algo, tener un liderazgo, porque podemos usarlo para mal rápidamente. Si nos dejamos llevar del celo, de la envidia o de la rebeldía, hacemos pecar a un pueblo. Habían anhelado para sí liderazgos. ¿Por qué te enseñarías tú? Querían mejor enseñarse ellos. En realidad, al que estaban enfrentando es al Dios Altísimo. Y eso es lo que debemos tomar siempre en cuenta, ¿verdad? No hay una razón justa para que nos rebelemos nosotros. No hay una razón justa para que enfrentemos a un siervo de Dios. Nunca habrá una reacción justa para que hagamos un conflicto. Si hacemos conflicto, si estamos en contra, si estamos maquinando, si estamos juntando gente para atacar al líder, estamos sirviendo al maligno, no a Dios. El Señor no trabaja así, nunca ha trabajado así. Así que si lo hacemos, estaremos yendo en contra del Dios Altísimo.
La disciplina de Dios fue durísima en este caso, ¿no? Él hizo algo tremendo. Y cuando lo anunció Moisés, Moisés se tiró sobre el suelo y dijo, Señor, ¿por qué castigar a todo un pueblo? ¿Por qué castigar tantas familias? Si solo uno fue el que habló, ¿no? Coré fue el que habló, pues a él lo podemos castigar. Pero la realidad es que el pueblo y todos los que le hicieron caso tienen exactamente la misma culpa. No podemos decir, pues que Coré dijo y por eso me rebelé yo también. No. Si Coré dijo y tú lo apoyas, es tan culpable como él. No podemos decir que Dios nos mandó unirnos a una rebelión o ir en contra del siervo de Dios. Nunca. No hay. Una vez hubo un conflicto en una iglesia grande y decía un pastor, lamento mucho lo que pasa porque tal vez los viejos aguantan los conflictos así, pero los hijos se van a perder. Los hijos de los rebeldes se pierden. O se pierden yéndose al mundo, o se pierden muriendo, o se pierden simplemente no obedeciendo a la salvación. Porque al menospreciar a un siervo de Dios, menospreciamos a Dios. Y los hijos ven el menosprecio que nosotros tenemos de Dios. Y lo menosprecian también. Y lo menosprecian antes de recibir la salvación. Ojalá que ya fueran salvos. Y un salvo se puede rebelar, pero no pierde la salvación. Pero los niños que vienen formándose y ven a sus padres hablando mal de la iglesia, hablando mal del pastor, hablando mal del liderazgo en general, hablando mal de la convención, ellos crecen menospreciando a la iglesia, menospreciando a los líderes, menospreciando al pastor y lo más grave de todo, menospreciando al Dios que nos dio a ese pastor y a esa iglesia y a ese liderazgo. Dios es el que en su misericordia ha puesto una iglesia, un pastor y unos líderes para servir a la iglesia. Si menospreciamos esos recursos que Dios da, estamos menospreciando a Dios. En aquel caso la tierra se abrió y devoró vivos a los rebeldes y a sus familias y sus posesiones también. Las posesiones son lo de menos, pero las familias son lo de más. Se perdieron. Dios había prometido que los hijos de aquellos primeros rebeldes que no quisieron entrar a la tierra prometida habrían de entrar 40 años después, pero los hijos de Coré no entraron, fueron tragados en el desierto. Puede abrirse la tierra y puede traer al que sea, pero en este caso se abrió exactamente para devorar a esos 250 sus tierras y sus familias. Qué grave, ¿no? Si nos parece terrible lo que Dios hizo, es porque la rebelión es uno de los pecados más graves delante de Dios. Podemos pecar de muchas maneras, pero la rebelión es algo terrible para el corazón de Dios. Así que bueno, nos tocaba ver este pasaje y lo tuvimos que ver. El próximo viernes, Dios mediante, veremos la parte hermosa, porque los otros levitas no se rebelaron junto con Coré. Y Dios establece precisamente el ministerio de los hijos de Aarón y de los hijos de Leví. Eso lo vamos a ver el viernes, Dios mediante. No falten, a las 9 nos vemos. Dios les bendiga. Vamos a orar antes. Señor, gracias por tu presencia, porque nos adviertes del peligro de ser rebeldes contra ti, contra la iglesia, contra el pastor, contra los líderes. Ayúdanos a ser siempre, Señor, obedientes y fervientes, como un pueblo amado, como un pueblo santo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.